Pensé que una vieja muñeca entre los libros antiguos de la biblioteca solo sería un hallazgo curioso, hasta que comprendí que no era una muñeca normal. Me llamo Carla y todo comenzó hace unos meses. Acepté a trabajar en un proyecto de investigación histórica en el centro antiguo de la ciudad. La biblioteca donde debía revisar archivos tenía siglos de existencia. Sus estantes polvorientos y pasillos laberínticos estaban llenos de libros olvidados y documentos que nadie había abierto en décadas. Había escuchado rumores sobre la biblioteca, que era un lugar donde se sentía presencia de antiguos lectores y que algunos estantes, por alguna razón, estaban malditos o prohibidos. Yo, escéptica, no les di importancia. Mi primera semana transcurrió en libros, polvos y archivos. Mientras clasificaba documentos en la ala más vieja, noté una sección olvidada, protegida por una puerta de madera vieja y crujiente, que abría con esfuerzo. Al empujarla, un viento frío me golpeó, mezclado con el olor a papel mohoso y madera húmeda. Allí, entre cajas de manuscritos y libros antiguos, vi algo que me llamó la atención. Una muñeca sentada sobre un estante alto, con el cabello desordenado, vestidos rasgados y ojos de vidrio que reflejaban la luz como si tuvieran vida propia. Al principio, pensé que alguien la había dejado allí como una broma o que formaba parte de un objeto de exhibición antiguo. La bajé cuidadosamente. Sus ojos, fijos en mí, me hicieron estremecer. No era miedo, sino una sensación extraña, como si la muñeca estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Me dije a mí misma que era absurdo, que solo era una muñeca. Esa misma noche, mientras trabajaba hasta tarde, sentí que algo no estaba bien. La biblioteca estaba completamente vacía. El único sonido era el de mis propios pasos resonando entre los corredores. De pronto, escuché un susurro suave, como si alguien pronunciara mi nombre. Giré rápidamente, pero no había nadie. Solo la muñeca sobre la mesa de clasificación, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí. Decidí colocarla en un estante apartado, lejos de mi escritorio, esperando que eso calmara mi sensación de inquietud. Pero cada vez que levantaba la vista, parecía que la muñeca había cambiado de posición. No podía explicarlo. La había dejado en un estante alto y ahora estaba frente a mí, mirándome con esos ojos de vidrio que reflejaban la luz. Las semanas siguientes fueron más extrañas. Empecé a escuchar pasos en los corredores, crujidos que no coincidían con los míos, y risas apagadas que se perdían en el eco de la biblioteca. Objetos pequeños como lápices o papeles aparecían en lugares donde no los había dejado. Cada noche, la sensación de ser observada crecía, y la muñeca, aunque aparentemente inmóvil, parecía seguirme con la mirada desde donde estaba. Una tarde, mientras revisaba un archivo en el piso superior, escuché un golpe fuerte en el techo de madera que sostenía la sala de lectura. Miré hacia arriba y vi una sombra moviéndose entre las vigas, algo que se desplazaba lentamente, grande y oscuro, sin forma definida, como si alguien caminara sobre el techo, pero sin tocarlo realmente. Mi corazón se aceleró. La muñeca estaba cerca, sobre una mesa, y sus ojos brillaban con una luz inquietante. Debía entender qué estaba sucediendo. Empecé a investigar registros antiguos de la biblioteca. Descubrí que hacía casi 100 años, un bibliotecario obsesionado con objetos extraños coleccionaba juguetes y muñecas, algunos con fama de estar malditos. La muñeca que había encontrado coincidía con la descripción de una de ellas, que supuestamente absorbía la energía de quienes la miraban demasiado tiempo, dejando a las personas con miedo, paranoia y pesadillas. Aquella noche, mientras trabajaba sola, sentí la primera interacción real. La muñeca se movió sola. La vi dar un pequeño salto desde la mesa hasta el suelo, como si estuviera evaluando mi reacción. El miedo no me dejó mover.
Quise correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Intenté deshacerme de ella. La metí en una caja con candado, la escondí entre archivos viejos y la subí a la parte más alta del estante. Pero al día siguiente, allí estaba de nuevo, sentada con su vestido y su cabello desordenado, sus ojos fijos en mí, esperando. Cada noche el miedo crecía. Comencé a notar que los pasillos de la biblioteca parecían más largos, que las sombras eran más densas y que los susurros que se escuchaban no eran solo sonidos, sino palabras incomprensibles que intentaban entrar en mi mente. Mientras cerraba la biblioteca, escuché algo que me heló la sangre. El sonido de alguien caminando sobre los estantes altos. Miré hacia arriba y vi la sombra otra vez, corriendo en el techo, como si tuviera vida propia. Los ojos de la muñeca brillaban intensamente y sentí que su presencia se acercaba. Esta situación me llevó a buscar ayuda. Contacté a un experto en lo paranormal que conocía rituales de protección para objetos poseídos. Juntos preparamos un círculo de sal, incienso y palabras antiguas y colocamos la muñeca en el centro. Durante el ritual, la muñeca tembló, sus ojos brillaron con furia y las sombras del techo parecieron moverse más rápido, intentando escapar del círculo. Cada crujido de madera, cada susurro, parecía amplificarse dentro de la biblioteca. Tras lo que parecieron horas, la presencia finalmente se calmó. La muñeca quedó inmóvil, sus ojos sin brillo, y el silencio volvió a reinar en los pasillos antiguos. Pero algo dentro de mí sabía que no había terminado. La biblioteca seguía teniendo un aire pesado, como si guardara secretos que jamás podrían ser revelados. Desde entonces, la muñeca permanece en la sección prohibida de la biblioteca. Encerrada en una vitrina antigua, evito acercarme, pero cada vez que subo al segundo piso, siento su mirada sobre mí. Sé que sigue allí, esperando que baje la guardia, recordándome que algunos objetos no son solo recuerdos, sino guardianes de algo oscuro, y que ciertas curiosidades pueden despertar fuerzas que jamás deberíamos desafiar. No estaba preparada para ver que mi propia hija desapareciera de su cuna, y mucho menos para descubrir quién o qué la movía. Tengo 2 hijos, mi hijo mayor y mi hija. Todo parecía perfecto tras su nacimiento. La llegada de la pequeña llenó nuestra casa de alegría y rutina, pero muy pronto comenzaron a suceder cosas que no podía comprender. Mi esposo trabajaba desde muy temprano hasta tarde. Manuel estaba en clases desde temprano y yo pasaba la mayor parte del día sola en la casa, con la pequeña, una bebé de apenas meses, asegurándome de que nada la pusiera en peligro. Cada día era una mezcla de amor, cansancio y alerta constante. Cambiar pañales, preparar comida, limpiar la casa y tratar de mantener todo en orden. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que debía mirar a la pequeña. Caminé hacia su habitación. Al abrir la puerta, me llevé el mayor susto de mi vida. La cuna estaba vacía. El corazón se me detuvo. La busqué por toda la casa. Revisé el baño, la sala, la cocina, hasta que finalmente la encontré en mi cama, cerca de la ventana. Era imposible de que hubiera llegado sola allí. Esa noche le conté a mi esposo lo que sucedió. Él intentó calmarme, sugiriendo que quizá había sido un descuido mío, pero no podía quitarme la sensación de que algo extraño sucedía. Con el paso de los días, los eventos se repitieron. La cuna estaba vacía por las mañanas, las mantas cambiadas de lugar. Mi miedo creció. Cada vez que la dejaba sola,
Sentía que algo o alguien la movía. Era un terror silencioso, constante, que me obligaba a caminar con cuidado, a mirar cada sombra, cada esquina de la casa. La pequeña, ajena a todo, parecía dormir plácida, pero yo percibía que algo invisible la rodeaba mientras yo hacía otras tareas. Las noches eran peores. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba ruidos leves, crujidos en el piso de madera, leves golpes como si alguien caminara con pasos diminutos, susurros que no podía comprender. Me despertaba sudando, con la respiración agitada. Pensaba que mi mente me jugaba malas pasadas, pero entonces veía cómo la cuna estaba vacía y todo volvía a empezar. Intenté racionarlo, tal vez era el cansancio, exceso de preocupación, mi mente jugando conmigo. Cualquier explicación parecía razonable, pero cuando la cuna estaba vacía por tercera vez y la pequeña estaba en mi cama, inexplicablemente arropada de forma perfecta, supe que no era mi imaginación. Mi esposo decidió instalar cámaras discretas en la habitación para observar lo que sucedía mientras dormíamos. Durante los primeros días no ocurrió nada extraordinario, pero una noche, mientras revisábamos las grabaciones, vimos algo que nos erizó la piel. La pequeña estaba dormida, pero se veía una sombra diminuta, muy pequeña, moverse en la habitación de un lado al otro. Se veía que algo había allí. Salí corriendo a la habitación de inmediato. No quería dejar a mi hija sola allí. Cuando entré, no había nada. Decidimos buscar ayuda. Consultamos con vecinos, amigos, familiares. Algunos intentaron tranquilizarnos con explicaciones lógicas, corrientes de aire, reflejo, pero ninguno podía dar la razón de los movimientos de la pequeña, ni de esa sombra extraña que apareció allí. Mi miedo aumentaba día a día. Una mañana, después de encontrar a la pequeña fuera de la cuna, supe que no podía seguir viviendo allí. Prácticamente obligué a mi esposo a que nos mudáramos lo antes posible. Empacamos nuestras cosas dejando atrás años de recuerdos, muebles y pertenencias. Cada objeto que movíamos me recordaba las noches en vela, la sensación de vigilancia invisible y el miedo que me recorría la espalda constantemente. Al llegar a la casa nueva, todo cambió. La extraña actividad cesó, la calma regresó y por primera vez en semanas respiré tranquila. La pequeña dormía plácidamente, sin incidentes, y mi esposo finalmente parecía relajado. Cada sombra me hacía recordar que algo había estado allí. Aunque encontramos la paz en nuestro nuevo hogar, todo permaneció en mi memoria. Cada vez que veo a mi hija dormir, siento que sobrevivimos a algo que nunca debería haber ocurrido. Nunca supimos qué fue lo que pasó. Muchos decían que era un duende jugando con ella, protegiéndola, pero otros decían que era una bruja que quizá quiso llevársela. Nunca imaginé que la finca de mis padres guardara secretos que podrían marcarme por vida. Crecí en el campo, rodeado de naturaleza, animales y viejas casonas llenas de historia que se contaban al caer la noche. Ahora vivo en la ciudad, pero cada vez que regreso a la finca de mis padres, algo en el ambiente me llena de un miedo inexplicable. Lo que sucede allí no tiene explicación racional, y cada visita parece despertar un nuevo episodio aterrador. En una de esas visitas decidí acostarme temprano. La noche estaba tranquila, la calma parecía total, pero era solo superficial. A medianoche me desperté paralizado. Mi cuerpo no respondía y una sensación de asfixia me invadió. Intenté moverme, pero era imposible. La desesperación creció y casi por instinto comencé a orar. Poco a poco la parálisis cedió, pero el miedo permaneció, intenso y punzante. El incidente me dejó inquieto. Cada noche posterior, mientras dormía en la finca, sentí una presencia invisible.
una fuerza que me observaba y me acechaba sin dejar señas visibles. Intenté explicarlo, diciendo que serían sueños o fatiga, pero la sensación de que algo estaba allí, observándome, no desaparecía. Tiempo después, en otra visita, ocurrió algo aún más escalofriante. A medianoche, nuevamente sentí que mi cuerpo estaba paralizado. Esta vez, además de la inmovilidad, experimenté un sueño aterrador. Algo invisible me atacaba, rasguñándome el pecho, el estómago y la espalda. Intentaba liberarme, pero no podía. La desesperación me consumía, mientras fuerzas invisibles parecían sostenerme en la cama. A la mañana siguiente, cuando pude moverme nuevamente, me levanté y noté algo que me dejó helado. Rasguños profundos y moretones que aparecían en mi cuerpo como marcas. Eso no estaba allí antes. Los rasguños ardían y los moretones parecían frescos, como si alguien me hubiera atacado mientras dormía. El miedo se apoderó de mí y la incertidumbre creció. ¿Había sido un sueño? ¿O algo más oscuro y real me había visitado? Decidí hablar con otros miembros de la familia, y fue entonces cuando escuché un rumor que hizo que mi piel se erizara. Uno de mis primos me contó que él iba llegando tarde la noche y vio en el techo una sombra que se movía con formas extrañas. Decía que tenía forma animal, como un pavo gigante, con movimientos torpes y erráticos. Los más viejos empezaron a murmurar que tal vez era obra de una bruja que había vivido allí décadas atrás, una mujer conocida por hacer pactos oscuros y maldecir a quienes osaban desafiarla. Mi miedo se intensificó. Cada visita a la finca ya no solo implicaba la sensación de ser atacado en sueños, sino también la idea de que algo o alguien me observaba desde el techo. Empecé a notar sombras, movimientos sutiles y ruidos leves provenientes de arriba, como golpeteos, aleteos y pasos que se mezclaban con los crujidos normales de la madera. Una noche escuché un toque muy extraño. Me quedé en silencio, escuchando. Ese golpe venía del techo, del tejado. Decidí enfrentar el miedo. Subí al ático con una linterna. Mientras avanzaba, pude ver por una rendija cómo una silueta se movía en el techo, la sombra de un pájaro enorme que parecía desproporcionado, como si su tamaño no correspondiera a ningún ave conocida. Se movía tan rápido de un lado al otro, luego se movía pausado. Podría jurar haber escuchado una risa suave, maliciosa, como un murmullo. Aterrorizado, bajé del ático sin mirar atrás. El corazón me latía violentamente y la sensación de ser observado desde el techo no me abandonó. Al despertar, los rasguños estaban nuevamente allí, dolorosos, como si alguien invisible me hubiera marcado. La tensión constante me obligaba a mantener las luces encendidas, a cerrar las ventanas y a no quedarme solo en ninguna habitación. A pesar del terror, encontré la manera de sobrellevarlo. Cada visita se convirtió en una prueba de valentía, y aunque sabía que podía ser atacado nuevamente por la parálisis nocturna o por la presencia en el techo, aprendí a enfrentarla. Cada noche con la linterna en mano, escuchando los pasos, ruidos y aleteos, reforzaba mi coraje. Hoy sigo visitando la finca, pero siempre con precaución. La presencia y los rasguños me recuerdan que la finca no es un lugar común, sino un espacio donde lo inexplicable puede manifestarse con fuerza y dejar huellas reales.